El violín es uno de los instrumentos más populares debido a su hermosa sonoridad. Dentro de una orquesta, el uso del violín es muy importante. Con el violín se pueden escuchar melodías de una lozana alegría que incluso pueden causar deseos de bailar, pero también la más profunda de las congojas. En el siglo XIX hubo dos grandes virtuosos del violín que pasaron a la historia. Uno fue el español Pablo de Sarasate y el segundo fue el italiano Niccolò Paganini. El caso de Paganini fue muy particular porque él llegó a un grado de virtuosismo tal que lograba sacarle sonoridades al violín nunca antes escuchadas. La gente incluso llegó a decir que para llegar a tan encumbrada posición había hecho un pacto con el diablo, y muchos se lo creyeron. Incluso en el momento de su muerte, la Iglesia le prohibió los sacramentos y enterrarlo en un camposanto. Existen numerosos conciertos para violín y orquesta. Incluso existen conciertos para dos violines y orquesta. Pero los más conocidos, los más interpretados en estos momentos por los grandes violinistas de la actualidad y los que más llegan al público son conciertos, cuatro, que fueron compuestos por compositores que no tocaban el violín. La otra peculiaridad es que cada uno de ellos solo compuso un concierto para violín y orquesta. Estoy hablando del concierto para violín y orquesta de Beethoven, el concierto para violín y orquesta de Mendelssohn, el de Brahms y el de Tchaikovsky. Y es de este concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky que les quiero hablar hoy. Tchaikovsky fue un muy prolífero compositor que incursionó en la composición, tanto de canciones como de música para óperas, pasando por música para ballets, conciertos y sonatas. Algunos amantes de la música clásica llegan a menospreciarlo, porque posiblemente sea el compositor que más llega al corazón de los profanos. Obras como la música para el ballet del Lago de los Cisnes, el Cascanueces y los primeros compases del primer concierto para piano y orquesta son conocidas por todos y han sido utilizadas en múltiples películas y publicidades. Pero no por ser el más cercano a las multitudes, por eso deja de tener Tchaikovsky un gran valor como compositor. Antes de Tchaikovsky hubo un grupo de compositores rusos a los que se le conoce como Escuela Rusa de Composición o el Puño Poderoso. Ellos fueron Balakiriev, Glinka, Cui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodin. No incluyeron a nuestro Tchaikovsky en este grupo por considerarlo demasiado europeo. Mi criterio personal es todo lo contrario. Si escuchamos con atención las melodías de Tchaikovsky, podremos escuchar temas populares rusos y del campesinado, su alma, su alegría y su melancolía. La sensibilidad, la armonía y los sentimientos del pueblo ruso están muy presentes en su obra. Pues bien, Tchaikovsky tuvo como mecenas a la condesa von Meck, una rusa casada con un rico conde alemán y del que heredó apellido y fortuna. La condesa y Tchaikovsky nunca se encontraron personalmente. Ella asistía con regularidad a sus conciertos, pero encuentro personal nunca hubo. Las relaciones siempre fueron epistolares. Era ella quien financiaba su trabajo con un salario que le hacía llegar para que él compusiera. Pero Tchaikovsky tenía una preferencia sexual que no era aceptada por la sociedad rusa del siglo XIX. Esto no solamente lo hizo extremadamente infeliz, sino que influyó en su carácter taciturno, melancólico y retraído. Para tratar de disimular lo que no se podía disimular, se casó con una mujer de la que evidentemente no estaba enamorado. Lo peor es que en vez de encontrarse con un alma gemela,
que si no de mujer, al menos le sirviera de compañera de vida, se casó con una mujer, Antonina Miliukova, vulgar, pendenciera, mal hablada y chusma. Así era el resto de la familia de esta mujer. Huelga decir que el matrimonio terminó en rápido divorcio y para salir de la depresión que todo este trastorno le había causado, Tchaikovsky se fue con uno de sus alumnos a Clarens, un centro vacacional en Suiza. El alumno era Joseph Kotek, violinista, y fue este alumno durante estas vacaciones en Clarens que le ayudó a entender al maestro la forma de enfrentarse a la composición de un concierto para violín. El concierto consistía en 3 movimientos, siendo el segundo, con tiempo de andante, un poco flojo al lado de los otros 2. Tchaikovsky tomó la decisión de dejar esta melodía para otra obra y recompuso un segundo movimiento. En 15 días la obra estaba terminada. Lo lógico es que fuera su alumno Joseph el que la estrenara, pero como no era conocido, el compositor se lo presentó al famoso violinista húngaro Leopold Auer, a quien le dedicó la obra para que fuera él quien la estrenara. Grande fue la decepción cuando Auer le dijo a Tchaikovsky que esa obra era intocable debido a la dificultad de interpretación, alegando incluso que como Tchaikovsky no era violinista, no podía darse cuenta de la dificultad de la obra. El hecho es que el concierto estuvo dentro de un cajón hasta que en 1873 el violinista ruso Adolf Brodsky se lo presentó al director de la Orquesta Filarmónica de Viena e insistió en que fuera allí su estreno mundial. El director accedió, pero no fue muy bien acogido por el público vienés porque no se habían hecho los suficientes ensayos para su estreno. Sin penas ni gloria pasó hasta que se hizo una nueva presentación en Londres, donde, si bien no hubo grandes vítores, al menos la crítica no fue negativa. Finalmente, el violinista húngaro Auer aceptó que, a pesar de todas las dificultades, el concierto sí se podía interpretar y lo estrenó en San Petersburgo, donde sí logró el éxito que aún conoce en nuestros días. La obra dura unos 35 minutos y recoge toda la melancolía, la pasión y el desgarro sentimental por el que pasaba el compositor en el momento de su composición. Ahora solo me queda invitarlos a escuchar en YouTube una de las muchas magníficas interpretaciones de este maravilloso concierto. Les garantizo que les encantará. Pues bien, después de tan hermosa música me despido de ustedes, no sin antes darles las gracias por el tiempo que dedican a mi trabajo. Aquí les dejo con algunos programas que de alguna forma están relacionados con este del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.